¿Qué puede llevar a un padre de familia al asesinato de todo su núcleo familiar? Hasta donde pueda llegar a enfriarse la sangre de un hombre que, toda su vida, fue una persona que no daba indicios de poder cometer semejante delito. Esta es la historia de un caso que paraliza a toda Francia a principios de abril del 2011. La policía excavó el jardín de la familia Dupont de Ligonnès e hizo un descubrimiento impactante. Agnès Dupont de Ligonnès y sus 4 hijos, Arthur de 21 años, Thomas de 18, Anne de 16 y Benoît de 13, habían sido disparados y sus cuerpos enterrados bajo el patio trasero de su propia casa, y su padre, Xavier Dupont de Ligonnès, había desaparecido. Xavier, el principal sospechoso de los asesinatos, había abandonado su casa y había seguido una ruta fácilmente rastreable hacia el sureste de Francia. Pero a partir de ahí, el rastro se perdió. Si bien algunos investigadores creyeron que pudo haberse suicidado, su cuerpo nunca fue encontrado. A pesar de una búsqueda internacional que ha estado en marcha durante casi 10 años, todavía sigue prófugo. El motivo detrás de los 5 espantosos asesinatos sigue siendo en gran medida un misterio. Por eso armé en orden cronológico un resumen de su vida para poder entender qué lleva a un hombre a cometer quizás el peor delito jamás esperado por un padre de familia. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès era descendiente de una antigua aristocracia francesa. Su padre, Bernard Hubert Dupont de Ligonnès, era conde. Esto también está bueno aclararlo porque he leído que dicen que el propio Xavier era conde, lo cual es erróneo. Sin embargo, Xavier estaba muy orgulloso de su noble herencia y decía: "Creo que tengo un complejo de superioridad. Se podría llamar así. Pertenezco a un grupo de personas inteligentes, decididas, equilibradas y con buena salud física y moral. Estas personas son raras en comparación con las masas". Nacido en Versalles, Xavier se crió en una sociedad católica estricta, de clase alta, acomodada, pero también conservadora y estirada. Cuando Xavier tenía alrededor de 10 años, su padre se cansó de la sociedad claustrofóbica de Versalles y abandonó la ciudad, dejándolo al cuidado de su abuela. Xavier mantuvo las esperadas apariencias aristocráticas, pero también ansiaba aventuras. Cuando tenía 20 años conoció a Agnès Hodanger, otra joven miembro de la burguesía de Versalles, y aunque decían estar enamorados, él no estaba dispuesto a sentar cabeza. Se fue de la ciudad y, cuando regresó, descubrió que Agnès ya había quedado embarazada de otro hombre. En un acto que desafió las normas sociales conservadoras de Xavier, se casó con ella de todos modos y adoptó al niño como suyo. Xavier y Agnès no se quedaron en Versalles, pasaron la década de los 90 viajando por Francia mientras su familia seguía creciendo. A principios de la década del 2000, intentaron emigrar a Florida, Estados Unidos, pero no tuvieron éxito, aunque este proceso hizo que la familia perdiera mucho dinero. Finalmente se establecieron en lo que parecía ser una vida feliz y tranquila en Nantes, Francia. El hijo mayor, Arthur, se había matriculado en una universidad católica privada cercana. Thomas, el segundo hijo mayor de 18 años y el primer hijo biológico de Xavier, también estaba matriculado en la universidad y estudiaba música. Anne, la única hija, era una chica bonita e inteligente de 16 años, que modelaba para catálogos de venta de correos a tiempo parcial mientras mantenía buenas notas en la escuela católica privada a la que asistía con Benoît, su hermano menor, que tenía solo 13 años en el momento de su muerte. Agnès, que siguió siendo devotamente religiosa, trabajó como asistente en una escuela católica. Agnès y Xavier parecían una pareja bien adaptada, pero las tensiones ardían bajo la superficie, ya que en 2002 tenían problemas matrimoniales. Agnès se quejaba en internet: "Xavier es demasiado crítico, demasiado rápido para discutir, demasiado rígido, demasiado militar. No hay más ternura entre nosotros, no hay más atención. Cuando le pregunto si está feliz, su respuesta es la misma: sí lo estoy, pero si todos pudiéramos morir mañana, sería mejor". Los problemas matrimoniales de los Dupont de Ligonnès empeoraron. En 2005, Agnès incluso presentó una denuncia policial contra su marido por haber agredido a Arthur, su hijo mayor. Los problemas financieros exacerbaron su estrés matrimonial. A pesar de su trasfondo aristocrático, Xavier no había logrado crearse una carrera estable. Había iniciado una serie de negocios, incluida la gestión de una guía de hoteles y un programa de tarjetas de membresía, pero ninguno de ellos llegó a ser lucrativo. Dependían principalmente del dinero heredado de la familia de Agnès y, para 2011, ese dinero estaba agotándose.
Xavier se había endeudado y estaba cada vez más desesperado. Había tenido un amante en París e incluso se había visto obligado a pedirle prestados 50.000 euros por desesperación. En un correo electrónico que le había escrito en 2010, declaraba que estaba arruinado, en el fondo, como nunca antes. Me despierto casi todas las noches con estas ideas morbosas: quemar la casa después de darle a todos pastillas para dormir, o suicidarme para que Agnès reciba 600.000 euros de subsidio. En cualquier caso, mi vida se acabará en los próximos meses si no recibo 25.000 euros inmediatamente. La mayor parte del tiempo no estoy en un sueño, sino en una pesadilla, y no escaparé excepto, por supuesto, haciendo algo radical y definitivo. En enero de 2011, apenas 3 meses antes de los asesinatos, falleció el padre de Xavier, el conde Bernard Hubert Dupont de Ligonnès. Tras su muerte, Xavier revisó las pertenencias que quedaron en su apartamento, presumiblemente en busca de cosas de valor. Sin embargo, su padre también había sufrido problemas económicos al final de su vida y había estado enfermo y viviendo cerca de la pobreza antes de morir. Lo único que Xavier heredó de su padre era un rifle calibre 22, que comenzó a usar frecuentemente. A pesar de nunca antes había mostrado interés por las armas, al mes siguiente, Xavier obtuvo su licencia de armas y comenzó a frecuentar un campo de tiro a las afueras de Nantes, a veces incluso acompañado de sus hijos. El comportamiento de Xavier se volvió aún más sospechoso al mes siguiente. Los registros muestran que compró un silenciador para el rifle en marzo y después de esta compra realizó una jerga de compras aún más siniestra. En las semanas previas a los asesinatos, Xavier también compró cemento, cal, balas, artículos de limpieza, bolsas de basura, una pala y un carrito. En las semanas anteriores a la desaparición de la familia, Xavier parecía prepararse para un gran movimiento. Los testigos mencionaron haber visto a Xavier cargando cosas en su coche la semana antes de su desaparición. Xavier también había pagado algunas deudas pendientes, incluso de las facturas finales de las escuelas privadas de sus hijos, antes de cerrar todas las cuentas bancarias a nombre de Dupont de Ligonnès. El contrato de arrendamiento de la casa familiar había sido rescindido recientemente y se pegó una nota final en el buzón que decía: por favor, devuelva el correo al remitente. Gracias. La primera señal de algo sospechoso se produjo el 1 de abril, cuando Arthur Dupont de Ligonnès, el hijo mayor, no se presentó en el restaurante donde trabajaba para recoger su sueldo. Sin embargo, solo 2 días después, se vio al resto de la familia en un restaurante, cenando juntos aparentemente felices. Esa tarde, el 3 de abril, fue la última vez que se vio con vida a los 2 niños más pequeños, Anne y Benoît. Los niños no fueron a la escuela al día siguiente, supuestamente debido a una enfermedad. Thomas, el segundo hijo mayor, había regresado a la escuela el lunes, pero su padre lo llamó a casa y le dijo que había habido una emergencia familiar. Regresó a la casa familiar esa noche y, según los informes, fue visto cenando solo con su padre en un restaurante el lunes 4 de abril. El martes 5 de abril fue a la casa de un amigo y su última comunicación fue un mensaje de texto enviado a un amigo el martes por la noche. Aunque existe cierta controversia sobre los últimos avistamientos conocidos de Agnès Dupont de Ligonnès, los vecinos recordaron con certeza haberla visto el 5 de abril, si bien algunos vecinos afirmaron haberla visto afuera paseando a su perro la noche del 7 de abril, la mayoría de los investigadores sitúan su muerte alrededor del 5, lo que hace que ese cronograma sea poco probable. Casi al mismo tiempo, los vecinos de la familia Dupont de Ligonnès observaron que la casa estaba cerrada y que no había ningún movimiento de entrada y salida desde hace unos días. Para un hogar con 4 niños activos, esto era inusual. El 13 de abril, una vecina denunció sus sospechas a la policía, que llegó a comprobar la casa. Sin embargo, no encontraron nada que indicara que algo andaba mal con la familia. Si bien algunas ropas de cama la habían quitado y faltaban algunas fotografías, la policía creía que esto significaba que la familia había hecho las maletas y se había ido voluntariamente. Pero los familiares de Agnès no estaban tan seguros. Después de recibir unas extrañas cartas que insistían que la familia había emigrado a Estados Unidos, sospecharon aún más, insistiendo que no había manera que ella hubiera empacado a la familia y se hubiera ido sin ninguna palabra de despedida. Continuaron insistiendo de que había algo extraño en la desaparición de la familia y la policía regresó a investigar la casa. En total, la policía visitó la casa 6 veces. El 21 de abril, durante la última visita de la policía, finalmente se encontraron los cuerpos de Agnès y de los 4 niños Dupont de Ligonnès. Bajo el patio del jardín trasero se descubrieron 2 tumbas.
una que contenía los cuerpos de Agnès, Anne, Arthur y Benoit, y otra donde Thomas fue encontrado por separado. Para entonces habían pasado casi 3 semanas desde la última vez que los vieron. La autopsia reveló que los niños habían sido drogados con pastillas para dormir y luego disparados 2 veces en la parte posterior de su cabeza con un rifle calibre 22. Agnès también había recibido 2 disparos, pero no había rastros de droga en su organismo. A pesar de 5 sangrientos asesinatos, no se encontraron rastros de sangre en ninguna parte de la casa. A diferencia de los esfuerzos minuciosos y deliberados que se habían hecho para limpiar la escena del crimen, Xavier no se había esforzado en ocultar su fuga. Nada de sus viajes indicaba que planeara huir, y los investigadores especularon que, en cambio, tenía la intención de suicidarse después del final de su viaje. La policía pudo rastrear fácilmente los últimos movimientos de Xavier. Se quedó en su casa de Nantes durante una semana completa después de los asesinatos. Los vecinos informaron haberlo visto entrar y salir de la casa, y el viernes 8 de abril, Xavier hizo algunas publicaciones en línea y envió correos electrónicos a sus familiares desde la computadora de su casa. Finalmente, salió de su casa el lunes 11 de abril y comenzó a viajar hacia el sur, pero su automóvil fue captado por una cámara de velocidad en el camino. Se registró en un hotel de la localidad de Blagnac, suroeste de Francia. Se quedó una noche antes de continuar su viaje, desplazándose hacia el este, a Vaucluse, y pasando la noche del 12 de abril, en esta oportunidad registrándose con un nombre falso. Xavier fue visto por última vez el jueves 14 de abril, cuando una cámara de seguridad en el aparcamiento lo vio saliendo de un hotel. La mañana del viernes 15 de abril, Xavier salió del hotel, abandonó su coche y desapareció cargando solo una mochila en su espalda. La policía encontró el coche de Xavier el 22 de abril, apenas un día después del descubrimiento de los cadáveres. La policía pudo rastrear fácilmente sus viajes por el sur de Francia, siguiendo las cámaras de seguridad y el uso de tarjetas de créditos en hoteles y restaurantes a lo largo del camino. Los investigadores han seguido buscando a Xavier durante casi 10 años, pero nunca lo han encontrado. En julio del 2015, la policía pensó que podría haber tenido un respiro cuando una foto, supuestamente de Xavier, fue enviada a un periodista en Nantes. La fotografía era de 2 niños, Arthur y Benoit, y tenía escrita en el reverso una nota: "Todavía estoy vivo", junto con la fecha del 11 de julio del 2015 y el nombre de Xavier Dupont de Ligonnès. Sin embargo, los investigadores nunca pudieron rastrear la fuente de la carta y siguen siendo escépticos de que en realidad procediera del verdadero Xavier. En años más recientes ha habido avistamientos falsos de Xavier. En 2018, la policía recibió un aviso de que Xavier se escondía en un monasterio, en Francia, haciéndose pasar por un monje. Sin embargo, una redada policial en el monasterio no logró dar con el sospechoso. En 2019, un hombre que se creía era Xavier fue arrestado en Glasgow, Escocia. Aunque al principio sus huellas dactilares parecían coincidir, las pruebas de ADN demostraron que se trataba de otro caso de error de identidad. Al día de hoy, los investigadores no tienen nuevas pistas sobre el paradero de Xavier. Si quieres saber más sobre este caso, en la serie de Netflix Misterios sin resolver, le dedicaron un capítulo titulado La Casa del Terror, temporada 1, episodio 3. Esto ha sido El Cajón Curioso, y si te gusta este contenido te invito a suscribirte, así me ayudarías a seguir creando contenido similar. Muchas gracias.